8 de la mañana con 2 minutos, de regreso por acá en Sonora Noticias AM, como cada jueves, y además este es el primer jueves del año en el que tenemos esta sección con el doctor en economía e investigador del CIAD, Luis Huesca Reynoso, a quien le damos la bienvenida a los temas económicos que abordamos cada jueves en este espacio, que continúan en este 2024. Buenos días, bienvenido, feliz año. Buenos días, Niria, y pues feliz año a toda tu audiencia y también aquí al equipo de Radio Sonora. En especial también un saludo para Tirso, buen amigo, y que pues aquí estamos apoyándolo siempre a él y a su equipo. No, pues muchas gracias porque contamos en este espacio pues con esta intervención que es tan importante, y el día de hoy porque al inicio de año siempre son los días propicios para hablar sobre esas expectativas que se vienen en distintos ámbitos, qué decir de la importancia que tiene el ámbito económico, el contexto actual en el que estamos, y por ello el día de hoy nos va a compartir unos datos bien interesantes. Yo le preguntaba sobre Integrale Consultores, ¿no? Que es que ellos generan herramientas que también sirven para el análisis, ¿no? En estos temas. Así es, es un grupo de consultores en la Ciudad de México y que hacen análisis que es serio porque utilizan las fuentes oficiales y sobre todo las de INEGI, más que nada, ¿no? Retoman ahí para poder comparar y no solamente dejar lo que el gobierno nos está diciendo. Entonces están comparando con datos pues oficiales del Banjico, del Banco de México y de INEGI, esencialmente, ¿no? Okay. Y a mí me parece bien interesante esto que nos viene a platicar, porque es un reporte de los primeros 5 años del gobierno del presidente López Obrador. Se da o se presentan indicadores cuantitativos respecto a la evolución de la gestión de este actual gobierno, con el objeto de mostrar pues cómo van diferentes temas, como por ejemplo la economía y finanzas, cómo va también el tema del salario, cómo va también el tema de la sociedad y desarrollo, etcétera. Pero está muy interesante, a ver qué nos puede compartir o qué sería lo más importante a resaltar, porque son muchos. Claro, y pues este análisis que hacen ellos para el periodo de lo que ya va del sexenio había menos de un año de terminar, de concluir. Casi el año. Sí, ¿no? porque en este año el cambio de gobierno es en octubre, no en diciembre, es el 1 de octubre. Exactamente, entonces ya falta menos de un año, pero los datos están bien cerrados de 2018 a 2023. Entonces es un estudio reciente de un análisis de datos sociales y económicos, y entre los cuales pues observamos puntos verdes de color verde y puntos rojos y amarillos, ¿no? En este caso, y algunos que son más o menos sin cambio, que son algunos que ponen color gris, son muy pocos. Pero yo veo llega más lleno de color verde, ¿no? Las tablas, y podemos comentar ahorita rápidamente cuáles son las áreas de oportunidad, las áreas de mejora, que las hay. Y de hecho esto es parte de este análisis, es precisamente dar esta valoración, ¿no? Okay, ahora, perfecto. en el contexto actual hay aspectos que hay que dejar bien claro, ya que como estamos empezando el nuevo año y de cara al proceso electoral del 2024, ya están las críticas a la orden del día, ¿no? Lo cual, como ya dijimos, permite hacer los ajustes necesarios para poder hacer un buen cierre del gobierno actual. Pues lo que venga al gobierno que siga, que dejarle la tarea pendiente para que la pueda continuar y saber dónde hacer los ajustes, ¿no? Pero sí, a nivel general yo daría un comentario personal, y es algo que creo que todos estamos de acuerdo, porque hay críticos muy fuertes, hay también cosas muy positivas como el tema del salario mínimo. Aquí ahorita lo vamos a comentar también, el salario mínimo. Pero por ejemplo yo daría un comentario general, que algo que de lo que sigue es fortalecer a la clase media, no olvidar a la clase media, que es donde estamos pues ahora una mayor parte de mexicanos, todo este grupo de población que estaba en condición de pobreza y que ahora vio mejorar sus condiciones en estos 5 años que van, casi 5 años. Esta gente pasa ahora, esta población, a ser clase media, pero ahora lo que hay que hacer es proteger a la clase media. Entonces hay que aplicar medidas que fortalezcan a la clase media, y creo que con eso podremos cerrar la charla de hoy. Entonces hay unos mensajes
clave también que yo preparé, ¿no? Y de aquí vienen los indicadores. Es A ver, adelante. un primer mensaje, de hecho son 4. El primero que es que la economía no ha crecido como debiera. Bueno, son mensajes que vemos en redes sociales, que vemos Sí. que se destacan por ahí ciertas personas. ¿Y qué hay de este mensaje? Bueno, esto lo está diciendo un economista que yo creo que no hay que demeritarlo, Carlos Ursúa, que fue el Ajá. secretario de Hacienda al inicio. Lo recordamos, claro. Sí, y que dimite. Entiendo que él dimite, no lo invitaron a salir, que yo sepa. Y lo escuché yo en una conferencia en el segundo año del gobierno actual. Tuve la oportunidad de escucharlo en persona y le pregunté ese aspecto, ¿no? Entonces, pero yo creo que hay que hacer una precisión. Sí es cierto, o sea, la economía ha crecido apenas poquito más de 1%, 1.1% para ser exactos, pero hay que recordar que la fuerte caída en el producto, en la riqueza del país, lo que le llamamos el PIB, por la pandemia del COVID, fue muy drástica, fue de menos 8.5, entonces el pastel se encogió, ¿no? Entonces él está haciendo una medición incluyendo esta caída en el PIB. Entonces, si la incluimos, hacemos un promedio simple, ¿no? Sumamos lo que creció México en estos años que van, en estos 5 años, y resulta pues que da apenas 1.1, pero si quitamos esta caída tan drástica, digamos, vamos a asumir que como si no hubiera habido el COVID, o solamente considerar los años, sin que fue atípico, porque estamos de acuerdo que es una caída por las condiciones que hubieron, del cierre, etcétera. Entonces, no se debe de ignorar esa parte. No se debe ignorar. Si hacemos ese ajuste, pues el PIB la media de crecimiento hubiera sido cercana al 3%, la cual no es tampoco muy grande, muy alta. México debe estar creciendo a 5% al menos, para poder generar más trabajos, más empleos. Okay. Entonces, ese es un primer mensaje clave que yo creo que ya se está haciendo la labor ahí, pero no es tan fuerte el bajo crecimiento de México, es por este motivo. Segundo mensaje. Segundo, los ingresos públicos están débiles y se está recurriendo a mayor endeudamiento público. Esto es cierto, pero hay un esfuerzo de corregir los pasivos fiscales. A los grandes corporativos. Ya vimos que Raquel Buenrostro al inicio, al frente de los ingresos públicos del SAT, metió en cintura a muchos, ¿no? Recolectando pasivos viejos, pero ya también sabemos que no ha sido suficiente, hay que ir por lo de año por año. La creación de empleos formales es menor a la que hubo con Enrique Peña Nieto. ¿Es el tercero? Tercero. Ajá. Bueno, pues van 2 millones de nuevos empleos formales y con Peña Nieto fueron 3.5. Pero de acuerdo, sí es cierto, pero este año el cierre es que repunta la inversión privada, que es lo que hacía falta en México. Entonces ya observamos que repuntó. Y agregar también, creo yo, el tema de la pandemia. Agregar tema de pandemia, el ¿no? tema de la pandemia, definitivamente. ¿no? Y cuarto, que la cobertura de seguridad social por servicios médicos cayó estrepitosamente durante el sexenio. Pasó de una falta de cobertura de 16.2 a 59.1. O sea, aumentó 43 puntos porcentuales. Sí, pero también hay que recordar que esa cobertura previa no era sostenible y era incompleta, ¿no? Era una cobertura cabalada. Ya lo hemos hablado en claro. el año pasado. Era una cobertura cabalada. Entonces, en el tema de los datos, pues observamos que la tasa de desempleo ha bajado, estaba en 3.4 al inicio del sexenio, ha bajado a 2.6. Es una caída pues favorable. La productividad, por ejemplo, medida en términos de producto, ha aumentado, pero la productividad medida en horas sigue siendo un poco, está pendiente ahí. Los mexicanos siguen teniendo que trabajar más, tener 2 trabajos, por ejemplo, 2, 3 trabajos, ¿no? Y esto está revirtiendo. Pero sí, por ejemplo, el tema del costo unitario de mano de obra, Banxico nos dice que está aumentado. Eso es bueno. Quiere decir que están pagando más, le cuesta más ahora a las empresas contratar a la mano de obra. Qué bueno, yo aplaudo eso, que les cueste, porque eso significa que están de sus utilidades, sus ganancias, se están dando más a los salarios. Y eso es bueno. El salario mínimo creció ya en este periodo un poco más de 100%, un poquito más, y como nunca, y más en las ciudades de la frontera. Entonces ahí vemos que ya el aumento de este año del 20%
va a exceder ese 100% de aumento. Y bueno, también tenemos la inflación, que es otro dato que a todos nos preocupa, porque es como el impuesto, es una especie de impuesto forzado. ¿Y ahí ¿no? cómo vamos? Forzado digo porque no nos lo pone el gobierno, sino es una dinámica económica. Que depende de muchos aspectos, ¿no? Claro, la tasa de inflación está en rojo porque al inicio era de 3.7, es un dato de los que dejó el gobierno anterior bien, y ahorita está en 5.5. Está el tema de la pandemia, pero ya, digamos, ya no tenemos también que estar basándonos en la pandemia. Ahorita está en 5.5 el valor en 2023. La expectativa es que este año, por todos los ajustes que hay, baje a 4%. Entre 4 y 4.2%, pero ahorita son 1.7 puntos de inflación más alta. Algo que finalmente con esto creo que puedo cerrar es la inversión. La inversión privada empieza a repuntar. Hay que seguir, la gestión del gobierno tiene que seguir favoreciendo, o sea, tal vez menor inversión pública, pero a cambio de mayor inversión privada. Seguir generando condiciones para que el dinero salga, porque lo tienen. Los grandes corporativos tienen grandes ganancias y no las sacaron como debieran en este gobierno. Es un dato muy importante que hay que decir. Claro. Entonces falta redistribución, falta que el dinero salga de las grandes arcas, de los corporativos, de los más ricos del país, que apuesten más por México. Y ahí es donde está el punto, porque también los grandes corporativos pagan muy pocos impuestos. ¿No? Entonces creo que ahí está el dedo en la llaga, digamos. Sí, está el por talón eso de han puesto en Aquiles. cintura también ahí Claro, el talón de Aquiles pues es fortalecer los ingresos públicos, porque ya no debe este gobierno de seguir echando mano del gasto necesario en educación o en investigación, en los centros públicos de investigación, en CONACYT. Ya no deben de haber más recortes de becas, al contrario, deberían de fortalecerse las becas. Todavía necesitamos mejorar el tema del capital humano en el país, no dejar esa parte. Esas son las áreas de oportunidad. Pues, ¿no? Son las áreas de oportunidad, ¿no? Muy bien. Y ya finalmente la cohesión social mejoró, pero siguen estando 2 estados que aparecen con baja cohesión social, que es Oaxaca y Chiapas. Y Guerrero también la mejoró, es un dato positivo. Aunque le ha ido un poco mal. Sí, últimamente con OTI y lo demás. Desastres naturales, pero bueno, eso es, yo creo que hay buenas expectativas para este cierre. Pues qué bueno, es una buena noticia. Entonces, muchísimas gracias al doctor en Economía e investigador del CIAD, Luis Huesca Reynoso, por habernos acompañado en este primer jueves del año. La próxima semana, por acá lo esperamos.